Buenas noches. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. Solicitamos respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, abstenerse de hacer propaganda política durante este evento. El tema de este año es Leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de escritores y amigos que nos acompañan esta tarde. El cuento empezó por Facebook y nos vimos por primera vez en la fiesta del libro. Fue una cita a ciegas porque él no tenía ni media foto suya en su perfil. Mientras esperaba fue gracioso. Yo pensaba que no sea ese, que no sea ese, que no sea ese cada vez que pasaba un chico que no me gustaba. De un momento a otro me sorprendió y desde ese instante tuvimos un presentimiento con respecto al otro. Con la de este año serán 3 fiestas de puro amor. Medellín, todos por la vida. En la fiesta, otra vez, estará lo mejor. 2 puntos, letra y risa, paréntesis, puntos. Paso la hoja. En la fiesta, otra vez, la palabra vendrá vestida del color de nuestra alegría. 9ª Fiesta del Libro y la Cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde que hemos diseñado para conversar sobre cine, política, periodismo, ciencia, fútbol, literatura, arte y poesía. Recuerden visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram y pueden seguir todas las conversaciones que han surgido alrededor de la fiesta del libro a través del hashtag #FiestaLibro. En esta oportunidad tendremos el conversatorio Los Felices. ¿Habrá que ser un tonto, un egoísta y tener buena salud? Con Sonia Carrillo Ávila y convoca el Parque Explora. Sonia Carrillo, Bogotá 1963, PhD en Psicología del Desarrollo y Educación de la Universidad Texas Austin. Investigadora y profesora de la Universidad de los Andes, Departamento de Psicología. Una de sus líneas de investigación es la de los patrones de apego y desarrollo socioemocional en niños colombianos. Autora de numerosas publicaciones de carácter científico, nacionales e internacionales. Los dejamos con nuestra invitada de esta noche, Sonia Carrillo. Tengo que ubicarme por este lado, entonces. Muchas gracias al Parque Explora por esta invitación que me hace a este evento, además tan absolutamente maravilloso, que es la Fiesta del Libro y la Cultura. Sé que han estado rodeados de unos escritores absolutamente excepcionales y de unos poetas maravillosos, les agradezco un montón que en este evento, ya de domingo, de cierre de la feria, pues hayan tenido la resistencia para venir a una charla más a estas altas horas de la tarde. Yo no soy escritora, yo soy psicóloga. Entonces, pues, alguien me preguntaba, ¿y va a presentar un libro? No, yo soy psicóloga y trabajo en la Universidad de los Andes. Y el tema del que les quiero compartir algunas ideas y del que me gustaría que conversáramos, como bien se presentó en un conversatorio, es el tema de la felicidad. El título, como ustedes lo ven, alrededor de los felices, ilustra una cita de Flaubert alrededor de lo que implica ser feliz. El tema de la felicidad se ha pensado que es un tema simple, pero curiosamente, a mi juicio, es un tema extremadamente complejo. Y yo quisiera presentarles una versión del tema que vamos a ir desarrollando poco a poco. Hablando de escritores, pues este personaje es uno de mis personajes favoritos. Yo creo que todos, pues de mi generación o contemporáneos, hemos crecido con Mafalda, y Mafalda tiene un decir de lo humano y de lo divino.
Así es de que quisiera empezar esta charla con esta cita de Mafalda alrededor del tema de la felicidad, que ustedes pues perfectamente pueden leer, y que ya en sí mismo el hecho de que Mafalda la tuviera dentro de sus cuestionamientos habla muy bien del tema de la felicidad. Me pareció como interesante organizar este conversatorio alrededor de unas preguntas que yo me he formulado y que seguramente varios de ustedes se han formulado. Dudé mucho, no tanto de presentarme aquí o no, pero mi compañera de avión fue Piedad Bonet, que además fue mi profesora de literatura en la secundaria hace mucho tiempo, cuando estaba recién graduada de la Universidad de los Andes. Entonces me preguntó que yo a qué venía a la feria. Yo le dije, voy a hablar de felicidad. Y me soltó la risa, me dijo, yo no creo en eso. De hecho, acabé de escribir mi columna del Espectador burlándome de los que hablan de felicidad. Entonces dije, auxilio, socorro. Pero de hecho la invité, le dije, pues ven y conversamos. Y básicamente quisiera compartir con ustedes algunas de esas preguntas alrededor del tema de la felicidad. El tema de la felicidad probablemente nos lo encontramos todos los días en una serie de materiales de autoayuda o de propagandas publicitarias o de folletos que nos hablan de recetas para ser feliz. Y cuando leí la columna de Piedad, porque me llegué del avión a hacer la tarea y a leer su columna, en parte ella, la crítica que hace es a estas recetas con un montón de pasos de cómo ser feliz. Yo quisiera hoy, más que hablarles de recetas, es presentarles algunas respuestas a unas preguntas que me parecen fundamentales y que cada uno se lleve como una reflexión sobre lo que puede ser la felicidad para cada uno de ustedes. Entonces, pues, me voy a alejar un poco de estos materiales de autoayuda y me voy a centrar un poco más en la visión de la felicidad desde el punto de vista de la ciencia, que es desde el punto de vista del que yo lo he abordado, y por supuesto desde el punto de vista de la psicología. ¿Por qué me metí en el tema de la felicidad? Y lo estaba compartiendo ahora con los organizadores de este evento. Mi tema de investigación en la psicología son las relaciones afectivas y el desarrollo social y emocional de los niños y las familias. Y dentro de ese tema, pues nos enfrentamos a un problema gravísimo, y es que cuando presentamos una investigación para solicitar financiación a Colciencias o a cualquiera de estas entidades y nos preguntan de qué investigamos, yo digo, yo investigo sobre el amor. Y pues, ¿cuánta plata me dan para investigar sobre el amor? Pues casi nunca me dan plata para investigar sobre el amor. Investigamos el amor y los vínculos afectivos. Pero si nos enfrentamos a una convocatoria de financiación y alguien presenta una investigación sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia política, sobre desplazamiento, sobre agresión, sobre bullying, estoy segura que la financiación llega más rápido. ¿Y eso qué significa? No que esos problemas no sean importantes, obvio que son importantes. Tengo colegas muy importantes en la psicología investigando sobre esos temas. Mi reflexión era, ¿qué pasa con el otro lado del ser humano y del funcionamiento de los organismos, de los seres humanos y de la sociedad? ¿Qué pasa con las cuestiones positivas? Todo esto es importante, sin duda. Todo lo que tiene que ver con emociones negativas y con comportamientos negativos tenemos que investigarlos, tenemos que resolverlos, tenemos que intervenir sobre ellos y sobre todo prevenir que ocurran. Pero ¿y qué pasa con las otras cosas? Sí, ¿qué pasa con las emociones positivas? Con el amor, la gratitud, y estas palabras nos van a ir conduciendo a otras preguntas y algunas disciplinas e investigadores importantes en el tema de la felicidad. La compasión, por ejemplo, la generosidad y todo esto dentro del marco del estudio científico de la felicidad. El estudio de la felicidad desde estas ópticas de diferentes disciplinas, desde la filosofía, desde la psicología, desde la economía, casi que todos arrancan con esta reflexión. Estamos enfrentándonos a la modernidad o a la posmodernidad que llaman algunos investigadores.
¿Y qué implica la modernidad? Implica progreso económico, sin lugar a dudas. Cuando se analizan las curvas de crecimiento económico desde los años 20 y los años 30, desde la Gran Depresión norteamericana, etcétera, se observa una curva definitivamente creciente en términos de progreso económico, desarrollos tecnológicos sin duda, desarrollos científicos en el campo de la salud, en el campo de la medicina, de la química, de la ingeniería. Todo eso ha llevado a unos avances significativísimos, a mejoras en las condiciones de salud, a mayor expectativa de vida y a lo que se podría considerar un éxito en términos de progreso de las sociedades y de los países. Sin embargo, paralelo a ese progreso, encontramos también otras cosas que han ido aumentando de la mano de esta modernidad. El estrés, por ejemplo, muchos de nosotros quisiéramos de pronto vivir el día a día y trabajar en el día a día con un poco menos de angustia y con un poco menos de estrés. Los efectos del estrés son absolutamente significativos y todos los conocemos en la salud, en la dinámica de las relaciones de pareja, familiares, laborales, etcétera. Hay más depresión y los índices de depresión nos apabullan constantemente, o sea, enfrentarnos nosotros a depresión, a los índices de suicidio, a suicidio en niños, que es lo que yo trabajo diariamente, es a mi juicio espeluznante. Y esas curvas de éxito y de crecimiento tan asombrosas, la pregunta es, ¿qué pasa con las curvas de felicidad? ¿Van creciendo también en el mismo sentido? ¿Hay mayor éxito, hay más desarrollo? Eso significa entonces que la gente es más feliz y los investigadores encuentran que mientras las curvas de crecimiento y de éxito y de desarrollo aumentan en una pendiente bastante pronunciada, las curvas de la felicidad se mantienen a lo largo de los tiempos más como una línea de esta naturaleza. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No está asociada la felicidad a ese progreso y a esos avances tecnológicos? Es una pregunta que ha llevado a muchos investigadores en los pasados 3 o 4 décadas a dedicarse al estudio serio y juicioso de esto que se llama felicidad. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Desde cuándo se pregunta a la gente sobre felicidad? ¿Desde cuándo o hace cuánto le interesa a los distintos investigadores o a los distintos expertos de distintas disciplinas el tema de la felicidad? Desde hace muchísimo tiempo. Casi que cualquier área del conocimiento que nosotros queramos estudiar nos remite a la época de los griegos y a nuestros amigos Aristóteles y Platón. Y en el tema de la felicidad, pues no es la excepción. Tener que preguntarnos de los inicios de los cuestionamientos sobre felicidad, pues nos llevan a Platón. Y fíjense las cosas que Platón identificaba asociadas a la satisfacción y a la felicidad de los individuos. Felicidad va de la mano de la bondad. Y esa palabra ya en sí mismo nos va a traer un camino muy particular en el estudio de la felicidad. La persona feliz es buena y la persona buena es feliz. ¿Qué es eso de la persona buena? Y ahí nos podríamos quedar conversando toda la tarde. Pero ya en sí mismo, para Platón, la felicidad no solamente era importante, sino que estaba asociado a hacer el bien. Y ahí hay un elemento importantísimo. ¿Qué nos decía Aristóteles? Y empiezan a surgir otras palabras. Felicidad es igual a virtud. Para estos grandes pensadores, virtud con frecuencia estaba asociado a búsqueda del conocimiento y de respuestas de cómo funcionaba la vida, de cómo aprendíamos, de cómo funcionaba el mundo. Pero él le mete otras palabras que van a ser importantes, armonía, por ejemplo. Y armonía también va a ser una palabra que nos va a salir más adelante cuando hablemos de respuestas a muchas de estas preguntas. Cada persona posee en su interior virtudes. Ya la palabra virtud casi no existe en el aprendizaje diario, en la enseñanza, en las escuelas. Es una palabra que está como en vías de extinción y es una palabra que a mi juicio tiene un peso enorme. ¿Qué es virtud? ¿Y qué ponía Aristóteles dentro de esa palabra? Coraje, amistad y compasión. Entonces empiezan a surgirnos unas palabras que van a ser un denominador común cuando empecemos a buscar las respuestas frente a la felicidad. Y pues algunas de estas que a mí particularmente por el área de trabajo mío, pues me gusta mucho ver en esas reflexiones, como por ejemplo
la amistad. Cuando se hablaba de felicidad, la gente tendía a pensar en la felicidad como en un continuo, donde en un extremo estaba la felicidad y en el otro extremo estaba la infelicidad. Y eso llevaba a la gente a pensar, esto es una cosa de blanco o negro, o todo o nada, o somos felices o somos desgraciados. Desgraciados en palabras de Bertrand Russell, que es uno de mis autores favoritos, no desde el punto de vista de la matemática y la lógica, de lo cual pues realmente y muy sinceramente no entiendo mucho de lo que él escribía de todos sus textos de lógica matemática, pero desde el punto de vista de sus reflexiones sobre la humanidad. Para todos ustedes o aquellos que hayan leído a Bertrand Russell, aparte de ser este matemático genio absolutamente prolífico que tiene muchísimas publicaciones en esa área, se ganó el Premio Nobel de Literatura en 1950. Escribía realmente fantástico, de una manera absolutamente, y pues los escritores podrán decir más cosas de los que estamos rodeados en este evento sobre su escritura, pero escribía absolutamente claro, pero a la vez absolutamente sencillo. Una de sus obras justamente fue La conquista de la felicidad. ¿Por qué conocemos a Bertrand Russell, además de ser este genio matemático? Por ser un pacifista empedernido. Se opuso a la Primera y la Segunda Guerra Mundial con toda su fuerza y su corazón. Estuvo preso muchísimas veces porque se oponía a la guerra y hablaba mucho de todos los efectos tan terribles de la guerra y de la importancia de prevenir el sufrimiento de la humanidad y el sufrimiento de los niños y el sufrimiento de las familias. Y por eso pues estuvo preso como un opositor y como alguien de la resistencia frente a estos gobiernos que promulgaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y escribió un libro que para mí fue como el abrir las puertas al tema de la felicidad, se llama La conquista de la felicidad, si alguien lo quiere leer de nuevo, está escrito de una manera que se lo devora uno en un tiempo muy cortito. La primera parte del libro la dedica Bertrand Russell a esta palabra, a esta pregunta, ¿por qué es desgraciada la gente? Entonces empieza a analizar una serie de situaciones que según él llevan a que las personas sean infelices o miserables o desgraciadas en los términos que él utiliza en su libro. Estas son algunas de las razones por las cuales él considera que las personas son desgraciadas. Y algunas de ellas pues ya las estamos viendo ahí y podemos entender por qué. La envidia, el egoísmo, los celos son emociones y situaciones negativas que hacen que las personas no solamente se sientan mal, sino que actúen en concordancia y actúen de una manera igualmente o paralelamente negativa. La competencia, y si bien nosotros podemos entender la competencia como algo positivo, pues la competencia cuando está asociada a la envidia, pues es una emoción negativa que lleva a comportamientos negativos. Por algo nosotros en el día cuando le decimos a alguien en el día a día, ay, eso me da muchísima envidia, eso que tú estás haciendo, pero es envidia de la buena, es envidia de la sana. ¿Por qué hacemos esa aclaración? Porque ¿qué significa esa envidia de la buena? Cuando ustedes entienden eso, ¿qué les hace pensar envidia de la buena en oposición a la otra? ¿Cuál es la envidia de la mala? ¿Cuál sería la buena? Correcto. Entonces, qué rico estar en esa situación y me gustaría mucho algún día poder estar en esa situación, pero no por eso te odio y no por eso me dan ganas de que tú no lo puedas hacer o una cantidad de cosas negativas asociadas a la envidia, entre comillas, de la mala, ¿sí? Entonces, envidia, la avaricia, el egocentrismo, y con frecuencia nosotros decimos, uy, es que esa persona es completamente autocentrada o es egocéntrica en todo su ser. ¿Y qué significa? Pues que está centrado en sí mismo, pero de una manera en que olvida el resto del mundo. Entonces, Bertrand Russell hace todo un análisis en la mitad de su libro donde nos lleva a reflexionar sobre esas emociones negativas que definitivamente le traen miseria y desgracia al ser humano.
La buena noticia es que la segunda mitad del libro se dedica a los felices, a cómo podemos hacer para ser felices sin que se convierta en la receta de los 10 pasos. Es la reflexión en oposición a todas estas emociones negativas de qué es lo que puede estar asociado a la felicidad. Entonces, es un libro que siempre recomiendo porque nos abre la puerta a este estudio. ¿Qué dice la psicología? Que es donde yo me muevo y que en parte es lo que me llevó a mí dentro de mi disciplina a dedicarle una parte de mi interés y mi tiempo al tema de la felicidad. De pronto varios de ustedes han escuchado hablar de la psicología positiva, que es un área de la psicología que no es nueva, lleva ya varias décadas sobre la mesa y en parte se la debemos a estos dos personajes. Probablemente el más conocido es Martin Seligman, que es el que se conoce como el papá de la psicología positiva. Y lo escuchamos frecuentemente, de hecho estuvo en Colombia el año pasado o este año, creo que el semestre pasado lo trajo una universidad en la costa. Es complicadísimo traerlo, primero porque cobra un horror, lo intentamos traer en la Universidad de los Andes, pero la cantidad de dinero que cobraba por venir un par de días era absolutamente exorbitante. No sé cómo lo hicieron el semestre pasado, pero Martin Seligman, en los años 80, en compañía de este señor de apellido impronunciable, por eso yo lo llamo Mihaly, porque es mucho más fácil, no porque sea mi amigo, sino porque es casi imposible pronunciar ese apellido. Este señor de origen rumano, pero que ha trabajado toda la vida en Estados Unidos, de la mano de Seligman se pusieron a trabajar en los aspectos positivos del funcionamiento humano. Y eso se empezó a constituir como un área de la psicología muy importante de la que se empezó a investigar. Entonces no era solamente hablar de qué es lo chévere de las personas, sino cómo podemos entender eso, cómo caracterizamos a las personas con base en lo que ellos llaman las fortalezas y las competencias positivas. Eso se puede enseñar, es importante eso en la educación. ¿Qué pasa con los niños en un ambiente escolar? Estamos fortaleciendo capacidades positivas. Se empezaron a formular un montón de preguntas que los han llevado a asociar la felicidad a estos 4 puntos. Y cuando vemos esos 4 puntos, estamos viendo ya en sí mismo cuál es esa concepción de felicidad, que va más allá del momento feliz, de lo que me hace a mí estar contento porque acabo de escuchar a uno de estos escritores absolutamente impresionante, como los que acabamos de oír en este auditorio hace una hora. O me hace feliz encontrar a alguien, o me hace feliz tener una cena deliciosa. Va mucho más allá y por eso es que este fenómeno es tan complejo. Si leemos cada uno de estos puntos, vemos que el asunto es mucho más complejo. Es una vida placentera. Eso no significa que sea una vida solamente caracterizada por el placer, que de hecho la teoría hedonista que explica el comportamiento con base en obtener placer o no, ha sido reevaluada en términos de ser la teoría que explique la felicidad. Pero sin duda, una vida placentera está asociada a la felicidad. Una vida buena, y ahí nos devolvemos a Platón. ¿Qué es una vida buena? Pues ahí tendríamos que sentarnos también a discutirlo. Una vida con sentido. Y una vida con sentido está en parte asociada a esto que se llama estado de flujo. ¿Habían escuchado hablar de Mihaly? Y habían escuchado hablar de estado de flujo porque es una cosa que no es muy común. Cuando escuchan flujo, ¿ustedes qué piensan, por ejemplo? Yo lo había escuchado a lo que se refería a los artistas que están creando sus obras, llegan a un estado de flujo que es lo opuesto a lo que es la apatía. Correcto. Y precisamente a propósito de artistas, que es lo que ha convocado este evento tan maravilloso de todos estos escritores, poetas, narradores, ensayistas, etcétera, etcétera, ese estado de flujo es la teoría propuesta por Mihaly, fulanito, y en el que ha estudiado, al que se ha dedicado también 4 y 5 décadas, y el foco de estudio fueron los artistas. Entonces este señor, tras todas estas
presupuestos tan importantes, empezó a preguntarse, bueno, ¿quién podría ser un representante de una vida con sentido, de una vida plena, de una vida de disfrute? El disfrute hace parte de su teoría. Entonces, empezó a estudiar los artistas. Y ha hecho muchas investigaciones sobre los artistas. Empezó a entrevistar artistas, escritores, músicos, muchos de ellos, y de esas entrevistas empezó a sacar cuáles eran las cosas que hacían que esa vida, o que para ellos la vida de ellos fuera buena, o que fuera una vida con sentido, o que fuera una vida placentera. Esta foto me gusta mucho. El año pasado estuve aquí en el Parque Explora visitándolo a propósito de un concierto que dio este pianista importantísimo aquí en Medellín. Lan Lang vino el año pasado y me encontré esta foto en la que, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero me gusta mucho presentarla justo en este momento porque tiene como una especie de onda entre las manos, que para mí es la mejor ilustración del flujo. Pero no solamente en los artistas, escritores, músicos, etcétera, sino también en los deportistas. Este es uno de mis deportistas favoritos, a pesar de que mi hija de 9 años está enamorada de James, entonces yo le digo que es Falcao, y tenemos una lucha diaria alrededor de estos dos excelentes deportistas colombianos, Nairo Quintana o nuestro pintor local estrella. ¿Y qué es esa teoría de flujo? Esa teoría o ese estado de flujo es ¿qué? Es ese estado en el cual una persona disfruta tanto de esa actividad, le pone tanta pasión, y por eso los artistas probablemente lo ilustran más, aunque lo que dice Mihaly, esto no debería ser patrimonio de los artistas, esto debería ser patrimonio de la actividad del ser humano, que le imprimen tanta pasión que llega un momento en que se abstraen del tiempo y del espacio, pierden la noción del tiempo y del espacio y pueden gastar horas enteras dedicados a su música, a su bicicleta, a su pintura, sin importar qué pasa a su alrededor, concentrados, disfrutando con toda la pasión del mundo y con todo el disfrute. No es dedicarse a un poco de horas, como a veces pasa, y yo que estudio los niños, hay un video impresionante y aterrador que se llama Los niños trofeo, y es un video donde muestran a todos estos papás que quieren que sus niños sean deportistas estrella como todos ellos, y los cogen a los 2 años y empieza un bombardeo y una cuestión que a mi juicio en muchos de esos casos se considera maltrato infantil. Yo los demandaría a varios de ellos al bienestar familiar correspondiente, porque se convierte en esta dedicación extrema más por una razón de mamá o papá que por el disfrute, y por eso muchos de estos chiquitos abandonan esas tareas, porque no lo disfrutan. Hay que tener un goce y un disfrute, dice Mihaly, para poder llegar a ese estado de flujo. Entonces, por eso me parece tan linda esta foto, porque es ese amor, y todos hemos visto a Lan Lang tocando ese piano tan absolutamente maravilloso, pero además súper concentrado, con un respeto por lo que hace, con un disfrute, por un respeto por los demás que conforman estas orquestas, que es absolutamente una experiencia maravillosa observarlo. Pero lo mismo podemos decir con nuestro Nairo en estos campeonatos, con Falcao, con James, con estos personajes que definitivamente nos indican qué es eso del estado de flujo. Entonces, dentro de la psicología, aparte de esta área positiva y del estado de flujo, pues hay montones de investigación sobre las emociones. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver Intensamente la película. Yo tengo una hija de 9 años, entonces veo solo las películas infantiles, no una vez, sino 3 o 4. Pero además esta película es perfecta, y de hecho la traje a mi clase de psicología, porque es una película sobre las emociones. No sé si alguien que haya visto la película me pudiera decir cuál es el mensaje o la moraleja de la película. ¿Alguien que la haya visto? Esto es un conversatorio, entonces sí, pues yo quiero que conversemos. Estoy de acuerdo. No, básicamente la idea es que estamos muy acostumbrados a rechazar el sentimiento de tristeza,
y a exaltar siempre la felicidad, a estar muy bien, muy alegres. Y la película muestra que la tristeza es necesaria para vivir y que tiene un papel importante. Tiene y un que es un papel- asunto que hay que integrar, no solamente Correcto. aislar o rechazar. Correcto, no solamente tiene un papel esencial, sino que es tristeza la que resuelve el rollo en la película. Ujú. Correcto. Esa inocencia del crecimiento se va perdiendo en el abismo en la oscuridad, que es muy bien representada en la película, donde prácticamente se borra el recuerdo y eso da por hecho que la persona madura dolorosamente. Y eso es, en cierta medida, también compartiendo los otros sentimientos y la alegría y la tristeza y la ira, cómo pueden transformar el camino de esa personita a través del tiempo. Y que fue una parte muy dolorosa, yo creo que para todos ver, pero no destruyan ese pensamiento, pero ese recuerdo, no lo echen al hueco de la oscuridad, pero que también nos lleva a reflexionar sobre las distintas etapas de la vida y lo que los recuerdos y la memoria, y de hecho Kahneman, que es un psicólogo muy importante, ha trabajado en el elemento cognitivo en los estudios de felicidad y él lo ha denominado las trampas cognitivas que nosotros mismos tenemos dentro de ese funcionamiento para hacerle frente a la felicidad o a la infelicidad. Entonces, de hecho, en la historia de la película Intensamente, los productores contaban que uno de los autores que habían consultado es Paul Ekman, que es uno de los teóricos de las emociones más reconocido en la literatura de la psicología. O sea, consultaron a los duros para hacer la película y a mí realmente me parece que lo lograron estupendamente. Entonces, las emociones, pues obvio, tenemos emociones negativas y positivas, pero entonces, ¿significa que tenemos que eliminar las negativas para ser felices? ¿O qué es lo que hay que hacer? Este libro también se lo recomiendo, porque es un libro que editó Daniel Goleman, que probablemente todos ustedes conocen más asociado al tema de la inteligencia emocional, que al tema de las emociones. Se llama Emociones Destructivas, cómo comprenderlas y dominarlas, no cómo eliminarlas. Y es el resultado de un taller que hicieron como 15 investigadores de todas las disciplinas, había neurocientíficos, psicólogos, educadores, filósofos, un montón de gente que se fue a conversar con el Dalai Lama a propósito de las emociones negativas. Y conversaron, imagínense la experiencia, 8 o 10 días, entre ellos, estos 10 investigadores con el Dalai Lama, que es un señor muy inteligente que se ha preocupado mucho por tratar de entender muchos fenómenos, que de hecho ha participado él junto con varios de las personas cercanas. Matthew Ricard es uno, si ustedes se meten en Google, el hombre más feliz de la tierra o algo así, les va a salir este monje mano derecha del Dalai Lama que se llama Matthew Ricard. Y ellos se han ofrecido como participantes en estudios de neurociencias en laboratorios de Berkeley, de las mejores universidades, para tratar de entender no solamente las emociones, sino qué pasa con el funcionamiento cerebral cuando ellos están en el estado de meditación, y hay unos artículos fascinantes al respecto. Entonces, el propósito era ponerse a discutir desde un punto de vista de todas estas disciplinas y desde el punto de vista del Dalai Lama, qué pasa con las emociones negativas. Y de ese resultado de esas conversaciones y preguntas y reflexiones, publicaron ese libro, es bastante interesante. ¿Qué pasa con las emociones negativas? En algún momento lo llaman como oscurecimiento, estos personajes. Y si bien es cierto que las emociones negativas en determinado momento restringen la posibilidad de respuesta, que es probablemente uno de los riesgos de las emociones negativas. Las emociones negativas tienden a producir respuestas un poco más impulsivas y con un menor repertorio de opciones. Las emociones positivas como que nos abren un abanico de posibilidades, y si hay un abanico de posibilidades, pues hay más opciones para poder reaccionar ante un evento particular. Entonces se llaman oscurecimientos por eso, porque en un momento dado una emoción negativa nos puede llevar a emitir una respuesta de
huir, correr y salvarnos si se nos enfrenta es un oso que nos va a devorar, pero en otras circunstancias más de contexto social puede hacer que respondamos con una única opción que fue la que consideramos producto de esa emoción negativa. El repertorio es más restringido. Bárbara Fredrickson es una psicóloga que ha estudiado las emociones positivas por mucho tiempo. Su laboratorio en la universidad donde trabaja se dedica al estudio de las emociones positivas, cuál es su papel, cuál es su función en el organismo, y las conclusiones de esos estudios es que las emociones positivas son un mejor negocio. Precisamente por eso, porque el repertorio es un abanico de posibilidades cuando estamos dominados por emociones positivas, y eso hace que el proceso de toma de decisiones sea un poco mejor o más acertado. Entonces las emociones sin duda están dentro de la parte de la psicología que ha tratado de aportarle al estudio de la felicidad. Pero la felicidad es más que una emoción positiva, es más que estar contento, por eso es un componente, pero no nos da toda la respuesta. Esta es la parte que a mí me gusta más. Y me voy a ir un momentico a esto antes de devolverme a la otra teoría. Hemos hecho unos ejercicios, yo dicto, y por eso estoy aquí probablemente, porque esta curiosidad por el tema de las cuestiones positivas me llevó a ofrecer un curso. Para mí la mejor forma de aprender un tema es ofrecer un curso nuevo, porque eso me obliga a estudiar antes de discutirlo con los estudiantes. Entonces estoy dictando un curso en la Universidad de los Andes que lo toman estudiantes de todas las carreras, porque son cursos de formación integral, que se llama La Ciencia de la Felicidad. Y llevo dictando ese curso como unos 4 años. Entonces hago algunos ejercicios con los estudiantes y con personas, y uno de esos es que les pedimos que nos listen las 5 cosas que para ellos son más importantes para su felicidad. Y lo hemos hecho con los estudiantes universitarios del curso. Es un curso de 80 a 100 estudiantes que tengo cada año. Entonces lo hemos preguntado consistentemente, y también lo hemos preguntado a adultos. Y luego esas 5 palabras las metemos en un programa X de análisis de contenidos, y lo podemos ilustrar en una figurita, ¿sí? Este es el resultado de el análisis de lo que para los jóvenes es más importante asociado a la felicidad. Lo que hace ese programita es que pone las palabras que son más frecuentes en esas listas, las pone más grandes, y las que son menos frecuentes las pone más pequeñas. ¿Qué encuentran ustedes aquí característico en los jóvenes como importantísimo para su felicidad? Si alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a diferenciar las palabras. La salud está, la familia sale grandísimo. Esas que son grandes es las que reportaron ellos más frecuentemente, y hemos hecho esto como con 300 chicos. La familia, y por acá está relaciones interpersonales, ¿sí? Por acá sale amigos también, y amor, está la salud, y está la tranquilidad, que esa me pareció curioso encontrarla en chicos de 20 años, porque pues se encuentra, y si ustedes se dan cuenta, el tamaño de tranquilidad en los adultos es absolutamente más grande. Pero está la salud y la tranquilidad. ¿Dónde está el dinero o las cosas materiales? Arriba, pero no está tan grande. O los bienes materiales, no sé dónde están. Lo económico está ahí pegadito al dinero, pero el éxito que uno pensaría que estaba en los chicos que están formándose en una ocupación estuviera más grande. Lo que sobresale es familia, relaciones interpersonales, estabilidad, obvio, esa es lógica. Todos viven en Bogotá, puede ser tranquilidad en la ciudad perfectamente, en el tráfico, que es lo que padecemos diariamente. Simplemente ponían tranquilidad. Entonces, habría que ver, está grande, pero fíjense, tranquilidad aquí. Entonces, haciendo interpretaciones, chicos que están aprendiendo una ocupación que probablemente se va a constituir en su trabajo por el resto de la vida, puede estar asociado con estabilidad, ¿sí?
Ahora miremos en los adultos. ¿Qué palabras sobresalen en los adultos? Adultos, estos son 40 años o más. Tan muchachos como todos nosotros, sí, tan jóvenes, como dice mi suegro, los muchachos. ¿Qué palabras hay ahí en los adultos? Tranquilidad, pero está mucho más grande. ¿Qué otra palabra sobresale? Salud, satisfacción, amor y metas. Entonces, es un poco distinto y eso nos habla, y esto es simplemente un ejercicio, esto pues no es la investigación estadística, es un ejercicio para identificar. ¿Y por qué me gusta a mí tanto este ejercicio? Porque familia y relaciones interpersonales y amor, que nos lo decían algunos de los autores, empieza a surgirnos como un denominador común. Yo no he manipulado todo esto, a pesar de que me gustaría, porque obvio, eso es lo que para mí es esencial, pero de eso hablamos ahorita en las respuestas. Lo que yo trabajo, que es el desarrollo social y emocional en los individuos, desde que nacen hasta que mueren, se basa mucho en la teoría del apego, que de pronto algunos de ustedes han escuchado nombrar o conocen. Yo digo que yo trabajo en el amor, que es más cortito y más sencillo, pero es cómo se forman los vínculos afectivos y afectivos cercanos y significativos. No todas las personas a las que nosotros saludamos en la vía al Parque Explora, es los vínculos afectivos cercanos significativos para los individuos. Estos son los papás de la teoría del apego, John Bowlby y Mary Ainsworth, que son los que nosotros trabajamos, especialmente cuando trabajamos con bebés y niños, cómo forman los niños y los bebés los vínculos afectivos con sus cuidadores, con sus hermanos, con su mamá y papá o abuelos, etcétera. Y estos personajes han hecho investigación por 5 o 6 décadas también. Bueno, ellos ya no están, pero sus seguidores, sus discípulos, y han encontrado que los vínculos afectivos hacen parte esencial del desarrollo de las personas, del desarrollo de la personalidad, del desarrollo social, de un montón de cosas, de la familia, de un montón de cosas. Entonces, los vínculos afectivos son importantes dentro de la familia, pero no solamente dentro de la familia. Y salió en nuestros mapitas, ¿sí? Los amigos, el amor está por ahí, los amigos están por acá, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar quiénes son sus amigos actualmente, ¿a quiénes nombrarían? No nombres de personas, sino qué grupo de personas se constituyen en sus amigos ahora. ¿Los vecinos tal vez? ¿Compañeros de trabajo para muchos? ¿De infancia? En nosotros que somos tan jóvenes y tan muchachos, pensar en que tenemos amigos de infancia es súper significativo. ¿Sí? Yo viví 8 años en Estados Unidos mientras estudiaba. No perdí ninguna materia, era buena estudiante, pero el programa era un programa largo. Si ustedes me preguntan ahora, ¿cuáles son tus amigos de esa época? 2, probablemente. Y eso me cuesta trabajo identificarlos. ¿Cuáles son mis amigos? Ahorita, mis amigos de infancia. De hecho, una de las experiencias agradables fue encontrarme con Piedad Bonet, que fue mi profesora de literatura en 5º bachillerato. Amigos de infancia, del colegio, de la universidad. Y eso se constituyen en unas relaciones que nos van a acompañar por el resto de la vida. Amigos que vivían en nuestra casa o nosotros vivimos en la casa de ellos cuando éramos estudiantes universitarios. Los vecinos con los que compartimos la Navidad, etcétera. Entonces, los amigos son importantes. Estas relaciones son sin duda un elemento central y lo han resaltado varias personas, entre ellos Bertrand Russell. Para Bertrand Russell, dentro de la segunda parte del libro, de qué es lo que hace feliz a las personas, le dedica como 3 capítulos a las relaciones afectivas, a la familia, a los amigos, a la pareja. ¿Qué otra pregunta tenemos que formularnos? Porque ya no tengo mucho tiempo. La gran pregunta que nos hemos hecho todos, ¿el dinero compra la felicidad? ¿El dinero está asociado a la felicidad? Y ahí también probablemente todos diríamos aquí en coro no, pero se ha hecho investigación muy juiciosa alrededor del dinero. Y esa investigación viene de economistas
Estos dos personajes, esta lucecita no se ve mucho, Richard Leyer es un economista muy reconocido que tiene un libro que se llama La felicidad. Iván Hernández es más local, colombiano, profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad de Ibagué, y los dos son muy críticos de los economistas. Y básicamente lo que ellos dicen, los economistas han visto el problema de una manera equivocada. La felicidad no está en la riqueza, ni de los individuos, ni de los países, a pesar de que vemos cada día una estadística sobre los países más felices que está basada en conceptos económicos y macroeconómicos. Ellos dicen, ahí no está el problema, ¿qué pasa con la felicidad de los individuos? La tesis de Iván Hernández es la felicidad, un elemento central es la creatividad. Y dentro de la creatividad, la innovación, y es en lo que él investiga y en lo que él trabaja. Él trabaja fundamentalmente con la economía informal en Colombia, porque dice que ahí está una mina absolutamente preciosa de creatividad y de innovación que los macroeconómicos están desaprovechando. Pero además, ellos coinciden en estas palabras. Elizabeth Dunn no es economista, es psicóloga, pero que ha hecho mucha investigación en una universidad de Canadá sobre el dinero y la felicidad. ¿Y cuál es la respuesta? ¿El dinero importa para la felicidad? Sí. ¿Pero en qué medida? En la medida en que lo invertimos y cómo lo invertimos. Y hay unos experimentos muy simpáticos donde se le pide a la gente, se le da un dinero, y eso los hace ella en su laboratorio, se les da un dinero a los chicos y les dice inviértanlo y se deja libre. Y luego se evalúa en qué lo invirtieron y eso cómo los hizo sentir. Y los que se sienten mejor son aquellos que invierten en otros. Entonces la generosidad ha surgido de estos estudios alrededor del dinero. Importa sí, pero no tanto cuando somos egoístas, envidiosos y egocéntricos, sino cuando pensamos en el otro. Y ahí la generosidad y la empatía son importantes. Lo que dicen también los economistas es que en lugar de pararnos en el PIB, que es sobre lo que se hacen muchas de estas comparaciones en los países, deberíamos hacer lo que hizo el primer ministro de Bután, y es centrarnos en el FIB, y es el índice de felicidad bruta, en vez del índice del Producto Interno Bruto. Y de hecho, curiosamente Maduro propuso que se creara un Ministerio de la Felicidad en Venezuela, y creo que es una de las pocas cosas sensatas que a mi juicio ha propuesto, pero nadie le paró bolas, porque pues ha propuesto muchas otras cosas que ya todos conocemos, pero el primer ministro de Bután le apostó a la felicidad. Ahora hay muchas empresas que le han apostado también a la felicidad de los miembros de su empresa, y hay una división de felicidad en las empresas y en las compañías. Entonces, se está pensando más en la felicidad. En los últimos minutos, ¿cuáles son las respuestas? Y en estas respuestas estoy tratando de meter elementos de Aristóteles, de Platón, de Bertrand Russell y de los psicólogos que han trabajado en este tema. Las respuestas que a mi juicio nos hablan de los factores que están asociados a la felicidad y que hacen que esto sea absolutamente un fenómeno complejo, desde el punto de vista de la ciencia más que de la recetica de los 10 pasos. Las conexiones afectivas, sin lugar a duda, son un elemento central en la felicidad. Estar activo, pero estar activo ligado a Mihaly, ligado al estado de flujo. Estar activo y haciendo alguna actividad, pero esa actividad que no solamente me produzca ejercicio físico. Ahora decía uno de los narradores que estaba en el evento pasado, que él antes de sentarse a escribir una novela, él va y hace ejercicio, porque eso lo hace sentir fresco y lo hace sentir activado. Entonces es estar activo, pero es estar activo en lo que uno hace, y lo que uno hace lo debe hacer con pasión, con goce, con disfrute. Seguir aprendiendo, y ahí tomamos cosas no solamente de la teoría de flujo, sino de nuestros amigos economistas. La creatividad, y de eso vimos 2 semanas aquí en Medellín, un montón de experiencias de creatividad. Ser creativo, innovador, dar, y la generosidad ha encontrado, y estos estudios que ha hecho Elizabeth Dunn lo muestran de manera muy bonita, cómo la generosidad es algo importante para las personas y es algo que se debía cultivar. ¿Desde cuándo? Desde niños, desde que los niños nacen. Y la gratitud.
Hay unos experimentos muy bonitos donde se le pone a las personas a escribir una carta de gratitud para alguien, y es un ejercicio que todos ustedes de pronto debían tratar. Escribir a ese alguien significativo del que le quieren agradecer algo, una carta. ¿Por qué escrito? Porque cuando uno escribe cosas, el ponerlo en palabras y en un papel, bueno, en el computador ahora, tiene un efecto significativo, escribirlo, y de hecho hay investigación sobre lo que significa escritura emocional o escribir cosas de esa naturaleza. Entonces, hay estudios muy interesantes sobre la importancia de la gratitud en la felicidad. A mi juicio, estos elementos deben estar ahí, en eso que nosotros llamamos felicidad, y que nos llevan a pensar más como en un estilo de vida y en una actitud y en una forma de ser, que si todos nosotros tuviéramos un poquito de eso, yo estoy segura que la sociedad sería bastante diferente. Quiero terminar con mi amiga Mafalda también, este compartir, no sé si alcanzan a ver la caricatura. Muchas gracias. Quien tiene alguna pregunta, me levanta la mano. Y ¿quién más? Tenemos 1, 2, 3 y 4 preguntas breves porque ya tenemos un poco. Para comentar que en Colombia la felicidad es ley. La ley 1583 de 2012, el gobierno toma la resolución de la ONU para crear investigaciones y estrategias sobre el tema. Toca ir allá a ver si nos dan dinero para investigar sobre la felicidad. Dice que apoya investigaciones, estrategias que se puedan crear frente a ese tema. Súper. Gracias. Una sola pregunta. En la segunda o tercera diapositiva no vi una palabra que para mí es bastante importante, es la solidaridad. Aunque de pronto hay algunos sinónimos, a ver si de pronto nos pudieras aclarar eso. La solidaridad no es solo entendida pues como afecto o eso, sino como toda una teoría científica, por ejemplo, en la que está metida el concepto de cooperativismo, de economía solidaria y todo eso. Me parecería que sería una categoría clave para entrar ahí. Gracias. Sin lugar a duda. Hay muchos que han tratado el término de compasión y de empatía para referirse a algunos de los elementos de la solidaridad, pero sin duda no contempla todo lo que usted nos está compartiendo. Pero cuando se habla de compasión, no es tanto compasión en términos de sentir pena por el otro, sino es en un sentido mucho más amplio de la empatía. Cuando nosotros decimos empatía, la gente repite casi que automáticamente ponerse en los zapatos del otro. Pero es una cosa más profunda, pero sin duda la solidaridad y el cooperativismo deberían estar ahí. Estoy completamente de acuerdo. Profesora, usted inició hablando sobre la relación entre economía y felicidad. Y hay una arista que a mí por lo menos me llama la atención por paradójica, y es que no sé si, lo más seguro es que esté familiarizada con estas encuestas nacionales sobre índice de felicidad y cómo Colombia ocupa pues un lugar ahí importante. Parece también que muchos países pobres al mismo tiempo son muy felices. De alguna manera como si se estableciera el que ser pobre tiene, dijéramos, menos expectativas sobre ciertas cosas, y hace que el hecho de no tener tantas expectativas sobre algo se refleje en que sea más feliz. No sé si usted ha explorado esa beta. Sí, y he mirado mucho las comparaciones de los países. De hecho, hay un autor que se llama Nick Marrs que elaboró el que se llama el índice de felicidad del planeta, que es como una nueva versión de todos esos Gallup y esas cosas que se hacen a nivel de comparación de países. A mí esa hipótesis suya no me gusta mucho, porque me parece que, y no es desconocido que Colombia ocupa no el primero, porque hay un país de Latinoamérica que nos ha ganado en los últimos concursos del país más feliz. ¿Alguien sabe cuál es? Costa Rica. Costa Rica ha liderado el grupo de países latinoamericanos en estos índices de felicidad. De hecho, este señor Nick Marrs en una conferencia que da dice, es que tenemos que irnos para Latinoamérica, pero antes que nada a Costa Rica.
La hipótesis que usted menciona para mí es la hipótesis de la resignación y esa no me gusta mucho. Si nosotros vemos todo lo que está aquí, yo creo que hay varias cosas que pudieran caracterizarnos a nosotros colombianos. Y obvio, yo insisto en la parte afectiva. Siempre que yo pregunto sobre lo que es importante, la familia sale. La familia y las conexiones sociales y afectivas para nosotros en Latinoamérica en general, pero en Colombia son muy importantes. Pero también el compartir, el estar activo. Yo preferiría pensar, y eso requiere investigación, que nos caracterizamos por algunas de estas y no simplemente de que como estamos tan mal, pues el consuelo de bobos es no tengamos expectativas tan altas, sino conformémonos con. Yo quisiera pensar que hay otras características como de estas que hacen que nosotros, como Costa Rica y otros países, Venezuela nos gana a nosotros en los últimos rankings de estos de los países, conociendo todos cómo está la situación venezolana. Entonces yo creo que todo esto es para indicar que va mucho más allá de la riqueza del país. De hecho, este señor Nick Marrs ha empezado a introducir dentro de este índice una cosa que llama huella ecológica, y es la cantidad de recursos que tiene el país, pero además la forma en que los usa, y eso es un elemento que va más allá de simplemente el PIB. Entonces los índices se están complejizando y yo quiero pensar que no es resignación, sino que hay otras características ahí que hacen que seamos felices. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? Dos preguntas. En la primera me sorprendió que no mencionó hormonas de la felicidad. Hay muchas cosas que no tienen que ver directamente con la decisión propia, sino con el funcionamiento cerebral, la oxitocina, la serotonina, la forma en que nos nutrimos, la alimentación. Primero eso. Y la segunda, en el sistema educativo que tenemos en Colombia hay un problema porque cuando usted lee la Ley General de Educación, la 115, todo va es con función de mano de obra laboral, creación de empleo, etcétera. ¿Cómo implementar esto en la escuela y con las personas que están en etapa escolar o universitaria? Primero, respecto a las neurociencias, no es que las desconozca, pero no soy experta en neurociencias. De hecho, cuando Ana me llamó a proponerme esta oportunidad tan bonita, me dijo, ¿es desde las neurociencias? Dije, no soy neurocientífica, pero lo que tú dices es completamente cierto, no podemos desconocer el componente neuronal y el cerebro que hacen parte de estas explicaciones, sin lugar a dudas, pero eso se lo dejo a mi colega que es el neurocientífico del departamento. Por un lado. Por otro lado, estudiar este tipo de cosas tiene una importancia grandísima. Estamos haciendo una investigación ahorita con unas colegas en el departamento para promover competencias positivas en adolescentes. Y es un proyecto que nos financió la universidad y la Universidad de Antioquia, justamente una financiación colaborativa, para primero investigar cuáles son las competencias positivas que tienen los chicos y con base en eso proponer programas para fortalecerlas o crearlas. Yo creo que es un problema de escuela, sin lugar a dudas. En la escuela primaria y en la escuela secundaria estamos oyendo que hablan de autoestima desde hace un poco de años y yo no estoy segura que tengan una idea clara de qué es esto ni de cómo manejarlo. Pero hay muchas otras cosas y sin duda nos estamos enfrentando al problema de moda que es espeluznante, que es el matoneo, ¿sí? Y se está investigando mucho en eso, etcétera, pero ¿qué pasa con las competencias positivas? ¿Qué pasa con el optimismo de los niños desde que nacen? Con las estrategias positivas de afrontamiento frente a las situaciones estresantes, con la resiliencia. Son una serie de cosas que no les estamos dedicando atención y que toca meterlas en la escuela. Y meterlas en la escuela desde chiquitos, desde grado 0, porque hay que enfatizar y eso obvio implica un trabajo familia-escuela completamente estrecho. De eso hay investigación, pero no se está haciendo todavía mucho. Necesitamos no solamente investigar para ver cómo estamos, sino programas por todo el país a nivel de chiquitos, de secundaria, de universidad. Los índices de suicidio en el contexto universitario han aumentado muchísimo. Entonces, pues, hay un montón de trabajo en ese sentido. ¿Listo?
Pues les agradezco muchísimo su resistencia, su compañía, sus preguntas y comentarios. Me encantó venir a este evento tan chévere y compartir este tema que a mí me apasiona. Esperemos que pueda llegar a un estado de flujo algún día con el estudio de la felicidad. Mil gracias y que pasen buena noche. A Sonia Carrillo y a ustedes les agradecemos por estar en esta actividad, les agradecemos por haber estado estos días en Fiesta del Libro, acompañarnos a leer la vida y la invitación es que sigamos leyendo la vida. La vida se lee de diversas formas, desde nuestras cotidianidades podemos leer la vida y esa es la